Bueno, vamos a iniciar en esta tarde con nuestro sexto mandamiento, ¿verdad? No matarás. Déjenme pongo el título nada más aquí. Encontrando a Cristo en los 10 mandamientos. Y el día de hoy, no matarás. No matarás. Ok. Vamos a Éxodo capítulo 20, donde pues por excelencia tenemos los 10 mandamientos, ¿verdad? Cuando el Señor le dio la ley a su pueblo, cuando el Señor frente de todo el pueblo de Israel, Él pronunció estas palabras, ¿verdad? De su boca, el pueblo lo pudo escuchar, pudo saber que fue Dios quien dio esta ley y no Moisés o el hombre, ¿verdad? Entonces, vamos a leer Éxodo capítulo 20, algunos versos. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí, no te hagas ninguna clase de ídolo ni semejanza. Vamos a pasarnos al 7. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo, ¿verdad? Este es el cuarto mandamiento. Y luego la semana pasada vimos: honra a tu padre y a tu madre. Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y vamos al sexto, ¿verdad? No cometas asesinato o no matarás. Y al ver, amados, a nuestra cultura en el día de hoy, en nuestra época, en el tiempo que estamos viviendo, pareciera que es una cultura de muerte. Ya no es una cultura de vida. Inclusive hay leyes que se están legislando para legalizar la muerte, ¿verdad? O sea, el aborto, la eutanasia, que es la eutanasia cuando una persona, ¿verdad?, con una condición de enfermedad muy grave decide, ¿saben qué? Sacrifíquenme, ¿verdad? Le dice el doctor, inyécteme algo y quiero morir. Entonces, al enfrentar, hermanos, la pandemia, ¿verdad?, que vivimos del COVID-19 y observar estas olas de muerte, porque todo el tiempo en las noticias, ¿verdad?, todo el tiempo en lo que diariamente escuchábamos en los medios, por medio también de las redes sociales, era, ¿verdad? Se murió tal artista, se murieron tantos, ¿verdad? Y todos los días en los noticieros ponían la cifra, ¿verdad?, de muertos. Cada día se iba aumentando. Y pareciera, hermanos, que nos empezamos a acostumbrar a que la muerte fuera algo muy cotidiano, muy, ¿verdad? Ya no tan sagrado, ya no tan temeroso, sino como algo, ¿verdad? Que, pues se murió. Se murió tal. Yo me acuerdo que anteriormente, hermanos, disculpen la comparativa, pero estamos hablando de la cultura de muerte que ahora tenemos. Yo me acuerdo que antes, cuando se moría alguien que uno conocía, era algo, se murió don no sé qué. ¿Cómo? Y iba uno, ¿verdad?, al funeral y estaba ahí respetuosamente y hablaba uno, ¿verdad?, mucho acerca de la vida y de la muerte. Inclusive cuando los artistas se morían, hermanos, artistas queridos, ¿verdad?, era algo, ¿verdad?, que se hacía. Se murió Cantinflas, se murió Pedro Infante, se hacía un desfile y cosa. Y ahora se murió Vicente Fernández, hablaron un día de él y ya se murió. Como que ya la muerte es algo tan natural. Sí es natural, claro que sí, ¿verdad? En nuestro cuerpo carnal, sí, algo más simple, se volvió simple la muerte. Y qué decir, hermanos, del culto pagano demoníaco a este ser llamado la Santa Muerte. O sea, la cultura que tenemos hoy es, la muerte es un Dios. La muerte es un ser que me ayuda si yo la adoro, si yo le rezo, si yo creo en ella, está a mi favor y entonces puede ayudarme, ¿verdad? Se venera, ¿verdad?, en este culto a la imagen y la representación de la muerte.
Por otro lado, ¿qué decir de lo que comentábamos? Las leyes del aborto, de la eutanasia, inclusive en los videojuegos y en las películas que tenemos hoy, muy, ¿cómo podremos decir? En una manera sin conciencia, todos los juegos que juegan ahora los niños son de muerte, de matar algo. Y entonces se vuelve algo tan insensible, tan cotidiano, que por eso hablamos después, ¿verdad? Y vemos ciertas tendencias como esta última vez que hubo el tiroteo, ¿verdad? En Uvalde, donde un muchacho entra y mata niños como si fueran animales. Y entonces vivimos realmente en una cultura donde ya la vida no es apreciada en la manera que el Señor, ¿verdad?, nos enseña a apreciar la vida. Y este versículo, ¿verdad?, pequeño, Apocalipsis 1:18, pero muy profundo, nos apunta, hermanos, hacia este mandamiento de no matarás o no cometerás asesinato. Apocalipsis capítulo 1, verso 18, el Señor Jesús dice: yo soy el que vive. Estuve muerto, pero miren, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Qué hermoso, hermanos, saber que nuestro Dios y nuestro Señor y nuestro Salvador tiene en su autoridad la muerte y la tumba. Y aquí es donde el apóstol Pablo, ¿verdad?, hace un bonito argumento donde dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? O sea, tu arma. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor ya la venció. Y ahora nosotros, como hijos de Dios, la muerte no es un miedo, no es, o no debería de ser, algo que no sabemos qué va a suceder después que muramos. No tenemos que tener temor a la muerte. ¿Por qué? Porque ahora nuestro Dios dice: yo tengo el poder, las llaves de la muerte y de la tumba. Yo estuve muerto, mas ahora, ¿verdad?, vivo. Pero necesitamos ver, hermanos, cómo el Señor Jesús nos enseña que Él tiene la autoridad sobre la muerte y sobre la vida. Y aquí es donde, por medio, ¿verdad?, de ver cómo en este mandamiento Él nos pide, ¿verdad?, guardar, proteger, valorar la vida. Vamos a ver cómo se desarrolla a través de la palabra hasta llegar al Señor Jesucristo, ¿verdad? Trazar cuidadosamente y desarrollar cuidadosamente el principio bíblico acerca de este mandamiento y cómo Jesús toma vida en este mandamiento. ¿Qué significa este mandamiento, amados? No matarás. Este hay que tirarlo porque este ya no funciona. Ok. No matarás. Parece muy sencillo. La mayoría de nosotros, creo yo, no hemos cometido físicamente este pecado, ¿verdad?, de matar a alguien. Gracias a Dios. Entonces pareciera como que no es un mandamiento muy interesante para mí, porque pues yo no batallo con matar a nadie, ¿verdad? Entonces como que, no matarás, ya lo sé, yo no batallo con eso, pero si queremos darle un poquito más profundidad, ¿verdad?, a este mandamiento, prácticamente en hebreo nos dice: jamás asesines. Jamás cometas homicidio. No nada más es no, sino jamás. Que es un imperativo, es una orden que se queda perpetua, no nada más es, hey, no mates, sino jamás mates, jamás asesines, ¿verdad? Esto nos da la idea, hermanos, y nos debe de tomar, ¿verdad?, en la mente que no vamos a matar y jamás vamos a asesinar bajo nuestra propia cuenta.
Y hay que tener muy en claro esto. No, jamás asesinar, jamás cometer homicidio bajo nuestra propia cuenta o justicia, ¿verdad? Estoy hablando personal, no estoy hablando como de la humanidad, sino yo, Caleb, yo no debo de matar por mi propia cuenta o mi propia justicia. ¿Por qué debemos tener muy en cuenta bajo nuestra propia justicia? Porque ¿qué hizo el Señor? El Señor ordenó muchas veces a su pueblo hacer ¿qué? Matar. Matar gracias hermana, matar a otras naciones. Inclusive ordenó, y hay mandamientos de, ¿verdad? El hombre la mujer que deshonre a sus padres debe morir. Aquel, ¿verdad?, que adultere debe morir. Entonces, el Señor ordena matar. Pero este mandamiento lo que nos ordena es jamás matar, no cometer asesinato bajo nuestra propia ¿qué? Cuenta, bajo nuestra propia justicia. Aquí hay que tener este entendimiento, ¿verdad? Prácticamente este mandamiento para nuestros días es lo mismo. Nadie puede matar sin la autorización legal de Dios. O sea, aquí es no matarás sin la autorización de Dios. Tengo una anécdota, ¿verdad? Hace años, hace unos 12 años, 13, para ser más precisos, dando una clase de jóvenes en una iglesia, les pregunté a los jóvenes, ¿cómo ven ustedes la Biblia? ¿La han leído? ¿Han empezado a leer desde el Génesis? ¿Les llama la atención leer la Biblia? Y me dice una de las jovencitas que estaba ahí, dice, yo tenía una amiga que yo le dije, empieza a leer la Biblia. Empieza a leer la Biblia para que conozcas a Dios, dice, y ella empezó a leer desde el Génesis. Se empezó a leer el Génesis, muy bien. El Éxodo, muy bien. Dice, pero ya cuando empezó la conquista, ¿verdad? Ahí con el libro de Josué, y cuando el Señor empezó a dar, ¿verdad?, órdenes que le decía al pueblo de Israel, irás y matarás, ¿verdad?, a tal pueblo, no dejarás vivo niños, mujeres, ni hombres. Dice, ella decía, no, ¿cómo que Dios va a mandar ordenar matar a los niños? ¿Cómo que Dios va a ordenar matar a los ancianos y a las mujeres? Entonces dice que eso le causó un conflicto a ella y cerró la Biblia y dijo, no, esto no está bien. Ese no es el Dios que yo he escuchado, ¿verdad? El Dios de amor. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que entender, hermanos, que el no matarás, en realidad, es no matarás sin la autorización de Dios, no matarás bajo tu propia cuenta. ¿Por qué? Porque esto lo tenemos que explicar a las personas, porque sí puede ser un conflicto cuando entonces, ¿por qué Dios ordenaba, verdad, a su pueblo matar? Dios tiene sus propósitos y Dios sabía sus porqués. Al final de cuentas, recuerde, no pretendo ser Dios, hermanos, no quiero, ¿verdad?, ser el Señor, porque el Señor es uno solo, santo, 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 y no digo que conozco los pensamientos de Dios, pero sí conozco algo de mi Señor. Mi Señor no es malo. Mi Dios no es un Dios, ¿verdad?, que no hace justicia, es un Dios justo. Ahorita vamos a ver un poquito de eso, pero aquí lo que yo le quiero decir es, cuando Dios toma la vida de seres que al parecer les llamamos inocentes, en este caso los niños, recuerde que los pueblos paganos, hermanos, eran pueblos muy satánicos y demoníacos, o sea, hacían barbaridades muy tremendas. Entonces, esos niños, inocentes hasta ese entonces, se iban a convertir ¿en qué? En lo mismo. Entonces, para Dios, el Padre eterno y celestial, era mejor quitarle la vida a los niños antes que se convirtieran, ¿verdad? Esto lo podemos ver desde el Génesis con Sodoma y Gomorra, que cuando usted lee la historia dice, desde el más pequeño hasta el más anciano, dice, estaban ya completamente en el pecado de la sodomía, ¿verdad? Entonces, aquí hay gente, ¿verdad?, que siempre va a arguir, no, es que como Dios, ese no puede ser Dios, que bla, bla, bla. Cuando el Señor dice, mía es la venganza, yo daré el pago, también la gente, no, como que Dios venga, no, Dios es amor, Dios perdona. No, tenemos que entender, hermanos,
que este mandamiento, eso es lo que significa, no puedes matar sin la autorización legal de Dios. Si alguien mata a otra persona con la autorización de aquel que da y quita la vida, que esto es Dios, ¿verdad?, entonces no ha violado este mandamiento. Por eso aquí es donde vemos que todo el pueblo de Israel, cuando conquistó a la tierra prometida, asesinando a ciudades completas, ellos no cometieron y no rompieron ¿qué? Este mandamiento de no matarás. Porque ellos lo hicieron por orden de ¿quién? Del Señor, ¿verdad? Entonces, aquel que puede dar y quitar la vida les decía, vayan, entren, conquisten esta tierra y no dejen vivos, inclusive a veces decía, ni a los animales. Entonces, cuando el Señor, el dador de la vida, daba este mandamiento, entonces, hermanos, no había, ¿verdad?, una violación a este mandato. La Biblia nos enseña, hermanos, diferentes palabras, ¿verdad?, para esto. Por ejemplo, cuando Dios decía, vayan y asesinen o maten a tal pueblo, no es la misma palabra hebrea que Dios nos da en este versículo de no matarás. Son palabras diferentes. Entonces, tenemos que entender que tampoco se cuenta como homicidio cuando Dios directamente le quitaba la vida a alguien. Hubo ocasiones que Dios le quitaba la vida, por ejemplo en el diluvio. ¿Qué hizo Dios? Mató y nada más dejó a 7 seres humanos vivos. El Señor no violó su propio mandamiento, porque Él es el que da y quita la vida. Y Él le dijo a Adán y a Eva desde el principio, en verdad les digo, el que peque ese morirá. Entonces, cuando Dios le quita la vida a alguien, es porque justamente Él puede tomar la vida de aquel que ha pecado. Y de nosotros que somos sus hijos, hermanos, cuando el Señor toma nuestra vida, la toma para darnos una vida eterna y no un castigo, ¿verdad?, eterno. Entonces, Dios tampoco viola su propio mandamiento cuando Él mata, ¿verdad?, o quita la vida a seres humanos. Tampoco cuando Dios enviaba a sus ángeles a destruir ciudades. Hay varias ocasiones, por ejemplo, Sodoma y Gomorra es una de ellas. Más adelante vemos que inclusive con los egipcios, cuando el ángel de la muerte, ¿verdad?, en la Pascua descendió y le quitó la vida ¿a quién? A todos los primogénitos. Y luego también tenemos la ocasión cuando el rey David hizo un censo influenciado por Satanás y él quería confiar en el número de soldados que tenía. Y Dios le dijo, por haber hecho el censo, ¿verdad?, por confiar en la fuerza que te he dado, decide. 3 cosas te voy a dar, ¿verdad? 3 castigos, por decir, escoge. Y David dijo, no, pues prefiero escoger caer en manos de un Dios misericordioso. Entonces dice que el Señor mandó su ángel, y si mal no recuerdo, hermanos, en un ratito mató como 70,000 hombres, ese ángel. Entonces, ni cuando Dios ordenaba a sus hijos matar, ni cuando Dios mismo mataba, ni cuando Dios ordenaba a sus ángeles matar, se violó este mandamiento. Amados, no es asesinato cuando el gobierno ejerce su rol de juzgar a los criminales justamente. O sea, bueno, vamos rápidamente a Romanos, aquí vamos a contestar un poquito la pregunta de la hermana Leti, ¿verdad? Cuando sucede que se le quita la vida o se asesina a alguien por causa de la justicia, Romanos capítulo 13, versos 1 al 4, el Señor inspirado Pablo dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, incluidos los hijos de Dios, ¿sí? Pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están ahí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino las autoridades infunden temor a los que hacen ¿qué? Lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Pues haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Entonces, cuando el gobierno, hermanos, ejerce el derecho de quitarle la vida a un preso, no está asesinando. Muchos podemos decir, no, es que es injusto, denle otra oportunidad.
No soy licenciado, no soy abogado, hermanos. No estoy diciendo que todos merecen morir. Lo que yo estoy diciendo es que cuando una persona en un estado como Texas, que tiene pena de muerte, comete un delito que él sabe, por ejemplo, aquí matar a un policía, sabes que te van a quitar la vida. Él sabiendo que al quitarle la vida al policía, a él le van a quitar la vida. Ahí el Señor no dice esto, no hay problema. ¿Por qué? Porque la ley lo dice. Entonces, cuando el gobierno ejerce su rol de juzgar criminales, justamente, hermanos, no es asesinato. Tampoco, hermanos, se viola la pena de cuando es la pena de muerte, porque el mismo Dios, hermanos, si vamos a Éxodo capítulo 21, ahí el Señor da muchas diferentes mandamientos. Él mismo puso la pena de muerte. El que creó la pena de muerte fue Dios, hermanos. No porque Dios sea malo, sino porque Dios justo quería que los hombres nos sometiéramos, ¿verdad?, prácticamente a Él, a la justicia. Verso 12, Éxodo 21, 12. Cualquiera que agreda y mate a otra persona será ejecutado. Pero si solo fue un accidente permitido por Dios, dice, yo designaré un lugar de refugio donde este responsable de la muerte podrá huir para ponerse a salvo. Sin embargo, si alguien mata a otra persona a propósito, tendrán que agarrar al responsable aunque esté frente a mi altar y matarlo. Verso 15, cualquiera que golpee a su padre o a su madre será ejecutado. Entonces aquí vemos que el Señor, hermanos, pone la pena de muerte. Y cuando la pena de muerte es puesta por Dios, tampoco es, ¿verdad?, asesinato. Entonces en la Biblia la pena de muerte no buscaba nada más castigar, hermanos, ¿verdad?, al que le quitó la vida o al asesino. En realidad, lo que Dios quería era, al aplicar la muerte, a la pena de muerte, significa matar legítimamente al que mató ilegalmente. Fíjese, es decir, sí, o sea, vamos a ponerlo en este contexto, ¿verdad? Esta personita de aquí asesina, ¿verdad?, a este de acá. Lo mata, ¿verdad?, a este. Injustamente. Entonces, después es ejecutado, ¿verdad?, por la pena de muerte, por muchos. La manera de ejecutar, hermanos, que el Señor le dio al pueblo de Israel era el apedreamiento. Haga de cuenta, no era como cortarle la cabeza ni nada de eso, ¿verdad? Era, si alguien, bueno, en este caso, ¿verdad?, alguien cometía asesinato, se agarraba a la persona, se llevaba fuera del pueblo, cada uno agarraba una piedra de buen tamaño, ¿verdad?, no una piedrita, una piedra de buen tamaño, se ponía a la persona y todo el pueblo, ¿sí? Porque de esa manera, hermanos, nadie era culpable de matar, ¿verdad?, porque todos lo apedrearon y todos lo hicieron por orden y por autorización de Dios, ¿verdad? Entonces, de esa manera, hermanos, el Señor no buscaba nada más matar al que mató, ¿verdad?, ilegalmente, sino que se hiciera justicia, porque este que mató ilegalmente lo van a matar legalmente para retribuir, ¿verdad?, justicia. Entonces, eso es lo que significa el mandamiento. Matar o asesinar bajo nuestra propia justicia. Eso es lo que significa no matarás. No significa que nunca vamos a matar o que no tenemos autorización de matar, ¿verdad? Es diferente. Ahora vamos a ver cómo a través de toda la Biblia, hermanos, se desarrolla este mandamiento hasta llegar a Cristo. El primer homicida, según Cristo, hermanos, ahí en Juan capítulo 8, verso 44, cuando dice, el diablo ha sido homicida o ha matado desde el principio. Entonces, vemos que el primer homicida es Satanás. Muy probablemente el Señor Jesús hace referencia a cuando Satanás hizo caer a Adán y a Eva. Porque acuérdense, ¿quién fue el que tentó a Eva? La serpiente, que es Satanás. Y Dios les había dicho a Adán y a Eva, hey, el que comiere, ¿verdad?, de ese árbol de cierto, morirá. Entonces, Satanás es el autor intelectual, le podemos llamar, quien induce y engaña a la mujer para que coman y mueran espiritualmente y también físicamente. Entonces vemos que prácticamente, hermanos, pues Satanás puede ser reconocido como el primer, ¿verdad?, homicida, pero también debe ser una referencia al Señor Jesús. Damos la vuelta, ¿verdad?, ahí a la hojita, a la primera.
al primer homicidio registrado en la Biblia, que es Caín asesinando a su hermano, ¿quién? Abel. Muy probablemente, así como estuvo detrás de Eva para engañarla, también estuvo atrás de Caín, hermanos, para hacer que Caín matara a su hermano. Entonces, de esta manera, hermanos, la historia bíblica, empezamos a ver la muerte en la Biblia. Empezamos a ver muertes, de muchos tipos, ¿verdad? De formas. Empieza ya a ser algo, ¿verdad? Parte de la vida del hombre. Génesis 9:6, el Señor dice, el que derrame sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, fíjate, lo que Dios quiere enfatizar, hermanos, es la vida. Dios es vida, Él es el dador del aliento de vida y nosotros somos hechos a su imagen. Si tú respiras y estás vivo, es porque eres hecho a imagen de Dios. Hay robots, hay muñecos muy parecidos al ser humano, pero ellos no están, ¿qué? Vivos. Ellos no tienen el aliento de vida. Aunque ellos parecen el ser humano, no tienen la imagen de Dios, porque no tienen, ¿verdad?, ese espíritu de vida, pero tú y yo lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que da valor al hombre, hermanos, como hombre y como mujer? No tanto el sexo, no tanto la nacionalidad, no tanto el estatus social, sino la imagen de Dios. Entonces, lo que Dios quería evitar con el no matarás es, no rechaces mi imagen en la vida de otra persona, ¿verdad? Entonces, luego, hermanos, esto Dios se lo dijo a Noé primero, ¿verdad? Génesis 9:6, el que derrame sangre de hombre, por el hombre, la sangre va a ser derramada. Entonces vamos viendo, ¿verdad? Vamos viendo cómo desde el principio Dios empieza a decir al hombre, no mates, ¿verdad? Ahora, llegamos con Moisés. Dios, ¿verdad?, establece, hermanos, la ley y registra a Israel como una nación por el resto de la historia. Israel no existía hasta que Dios le dijo a Abraham, Abraham, yo te escojo, yo voy a hacer de ti una gran nación, yo te voy a dar, ¿verdad?, una descendencia que no vas a poder, ¿verdad?, ni contar. Entonces Dios escoge al pueblo de Israel y Dios le da su ley a su pueblo nada más. Y esa ley, hermanos, es donde estos 10 mandamientos, Éxodo 20:13, entra el no que, no matarás. Y luego el Señor no nada más nos dice no matarás, sino que después empieza a detallar cuándo sí se puede matar y cuándo se va a ser castigado, ¿verdad?, el asesinato. Por ejemplo, Levíticos 24, ahí está en la hojita. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona, que también sufra la muerte. El Señor empieza a regular, ¿verdad?, lo que es este mandamiento. Ahora, finalmente, con la venida del Señor, Jesucristo, Dios hecho hombre, este mandamiento no es quitado. Al contrario, los cristianos tienen prohibido asesinar, como lo tenían, ¿verdad?, el pueblo de Israel, pero aún más que esto, hermanos, el Señor Jesucristo intensificó, hizo, o más bien dicho, nos dejó ver, hermanos, en realidad, el propósito de este mandamiento. ¿Qué dice Mateo 5? Dice, ¿oíste que fue dicho? ¿Oíste que fue dicho desde cuándo? Desde allá, desde Noé. Desde Noé. ¿Oíste que fue dicho? No matarás. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y todos decimos, ay, nanacita. ¿Verdad? Porque ya no nada más fue cuando yo mato, literalmente es cuando peco, sino ahora el Señor Jesucristo dice, hey, el que se enoje con su hermano en una manera de ira, de decir, quisiera ahorcarlo, quisiera matarlo. Y ya el Señor Jesús dijo, ya cometiste asesinato. Ya estás frito ya eres culpable de juicio. Aunque no cometiste el acto, eres culpable de juicio. Porque ahora el Señor Jesús, hermanos, viene a enseñarnos que este tipo de mandamientos tienen que cambiar nuestro interior y no nada más tener efecto en nuestro exterior, ¿verdad? Entonces, los discípulos del Señor Jesús entendieron también este mandamiento, que ellos también siguieron enseñando esto que dijo el Señor Jesús. Dice 1 Juan 3:15,
Dice Juan, todo el que aborrece a su hermano es homicida. Fíjate, el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros saben que ningún homicida tiene vida eterna en él. Punto. Entonces tengo que perdonar al hermanito, a la hermanita fulana. Tengo que perdonar a mi padre, a mi madre. Tengo que perdonar a mi hermano. Tengo que perdonar a mi esposo, a mi esposa. Tengo que perdonar a aquel que me hizo tanto daño. Sí. No lo puedes odiar. No le puedes desear mal. Porque entonces estás violando este mandamiento. Pregunta, ¿cómo encontrar a Cristo en este mandamiento, hermanos? Porque vuelvo a repetir, pareciera que es un mandamiento muy simple, que nosotros no lo necesitamos, pero cuando Cristo nos lo deja ver en su esencia, que es decir, no nada más es físicamente no matarlo, sino que en tu corazón no haya el deseo de tú tomar el lugar de Dios. ¿Quién es el único que da y quita la vida? Dios. Con excepción de su autorización, bajo ciertas circunstancias, se nos deja al hombre quitar la vida. Claro que sí, pero bajo la autoridad de Dios. Y Él nos explica y nos especifica mucho cómo. Pero cuando yo digo, quisiera matar, ¿verdad?, a tal persona, me estoy poniendo en el lugar de ¿quién? De Dios como juez, creyendo que esta persona yo puedo hacer justicia por mi cuenta y matarla. Ayer me puse a ver un documental precisamente de estos, como íbamos a hablar. Estaba viendo yo, se llama No Go Zones, se llama, como decir, no vayas a esas zonas, ¿verdad? Y era un documental del barrio Bravo de Tepito, en México, en la Ciudad de México. Y ahí tú puedes ir y contratar a un matón, y tú le puedes decir de qué manera quieres que la persona muera, y te cuesta entre 100,000 y 300,000 pesos, por si alguien quiere anotar. Fíjate lo que le dan valor a la vida de un ser humano. Lo más caro, te cobran $14,000 por matar a alguien. Lo más caro, digo. Si es alguien facilito, que no tiene seguridad y que toma el camión todos los días, te cobran $5,000. Está fácil el trabajo. Pero para alguien que $15,000. Y te explican ellos, no, yo aquí, mira, aquí en esta esquina le hice así y así, le piqué acá y dejó el cuerpo acá. Y, digo, mi intención no era, y no pasan escenas grotescas, mi intención es entender, hermanos, de cómo el ser humano, y hablamos ahorita al principio, los que no llegaron al principio, de cómo ahorita la cultura que vivimos es una cultura de muerte, que ya estamos muy acostumbrados a este tema de la muerte, que ya es algo tan simple y tan sin valor, que en realidad, ¿verdad?, pues lo que vemos todos los días es muerte. Fíjense, en la Ciudad de México, diarios, por asesinato, asesinan 100 personas diarias, en la Ciudad de México. No de que la atropelló y que se cayó de un puente, asesinatos diarios, muertes por asesinatos, 100 diarias, nada más en la Ciudad de México. No, pues. Entonces, vemos, hermanos, que, sí, que el hombre está tomando el lugar de ¿quién? De Dios, ¿verdad? Entonces aquí es donde tenemos que entender cómo el Señor Jesús tiene que elevar este mandamiento, y no nada más entonces que sea físicamente, sino que en nuestro corazón y en nuestra mente desaparezca. Yo hice una predicación hace como unos 8 años acerca precisamente del valor de la vida. Y en aquel tiempo, cuando yo investigué, hermanos, estoy hablando de unos 8 años, legalmente registrado, Estados Unidos tenía registrado 70 millones de abortos. Legalmente. Que ilegalmente esa cifra es como lo doble o triple. Entonces estamos hablando que Estados Unidos, hermanos, ha asesinado a más de 130 millones de niños.
con leyes. Y cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel, no entregues a tus hijos a Moloc, es lo que el mundo está haciendo hoy, entregar los hijos a Moloc, asesinarlos. Inocente. Entonces, este mandamiento, hermanos, está compuesto por dos temas fundamentales en Cristo, en la historia bíblica de la redención. ¿De qué? Este no sirve, ok. Ok. ¿De qué nos salva Cristo? Necesitas un Salvador. ¿Por qué? No necesito que nadie me salve. Yo estoy bien. Yo no creo en Dios. Yo sé que si me muero no pasa nada. Me muero ya. O si creo en lo que crea, no, yo creo que me voy a reencarnar. Entonces, ¿de qué necesito un Salvador? ¿De qué nos salva Cristo, hermanos? Ok, ¿de qué nos salva Cristo? Desde el principio el Señor dijo en Génesis que el pecado es igual a muerte. Y lo vuelve a decir en Romanos, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte. Bueno, entonces, el pecado es muerte. ¿Y qué es la muerte? Separación. Pues. Y luego viene separación de qué? Pues de muchas cosas, ¿verdad? Del cuerpo, alma, y pues una muerte sin Dios es la separación eterna ¿de quién? De Dios y de la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿de qué nos salva Cristo? Pues prácticamente dice que la muerte fue vencida, ¿verdad? Y Él dice que Él tiene las llaves de la muerte y del Seol, ¿verdad? O del Hades, o del lugar de los muertos. Entonces, la muerte, hermanos, en realidad es la condena, el pago justo de nuestros pecados. Entonces, el Señor nos salva de nosotros mismos. En pocas palabras, Satanás no es dueño del infierno, porque luego creemos que Satanás está ahí sentado en un trono en el infierno mandando, ¿verdad? Y sale y entra. No, esas figuras de las pastorelas y de aquel tiempo y de las películas de Cantinflas, ¿verdad? Que está no son así, hermano. Las llaves del infierno y del cielo las tiene el Señor. Y el infierno fue preparado, la segunda muerte, que Apocalipsis así nos lo muestra, fue preparado para Satanás y sus ángeles. Pero después nosotros, al obedecer a Satanás, nos convertimos en sus hijos, sus seguidores. Entonces, ¿de qué nos salva Cristo? De nosotros mismos, prácticamente. Porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, esencialmente tenemos que entender, en primer lugar, que Cristo este mandamiento está relacionado en no cometer homicidio y no quitar la vida, ¿verdad? Entonces, si yo tengo la oportunidad de ser salvado, hermanos, si yo tengo la oportunidad de ser salvado, pero no agarro esa oportunidad, ¿cómo se le podría llamar? ¿Suicidio? ¿Una eutanasia? Eso es morir voluntariamente. Uno puede decir, entonces Cristo cometió suicidio. No, Él no se mató a sí mismo. Él decidió voluntariamente pagar la condenación y la muerte de nosotros. Pero acuérdense que cuando Él estaba en el huerto del Getsemaní decía, Padre, si en tu voluntad está, que yo no pase esta copa amarga, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces vemos que el Señor Jesús no fue a suicidarse a la cruz. Ni estaba deseoso, hermanos, mátenme. No. Es un acto de amor sacrificial, ¿verdad? Hacia nosotros.
Pero debemos entender, ¿verdad?, que entonces, cuando el Señor dice, la luz vino al mundo, pero el hombre abrazó las tinieblas. Prácticamente, hermanos, estamos diciendo que nosotros mismos nos estamos asesinando. Escogimos la muerte y no la vida. Entonces, Cristo es el ejemplo, o Cristo ejemplifica el mandamiento, hermanos. O sea, ¿cómo que ejemplifica el mandamiento? Jesús jamás asesinó a nadie. O sea, ¿cuál es el mayor ejemplo de no matarás? Jesús es el mayor ejemplo de no matarás. Ni a sus enemigos, hermanos, asesinó. Al contrario, el Señor siempre valoró la vida. No se dejó llevar por la influencia demoníaca de la violencia y el asesinato. ¿Se acuerdan cuando vino los guardias del templo a arrestar a Jesús? ¿Qué fue lo primero que hizo Pedro? Y yo creo, hermanos, que él quería cortarle la cabeza a Malco. Pero Malco, yo creo, le mochó la oreja. O sea, yo creo que ahí Pedro iba a cometer iba a quebrar este mandamiento por un impulso, ¿verdad?, demoníaco, ¿verdad?, de matar. Porque el asesinato, recuerden, el padre o el primero que asesinó, dijo el Señor, es el diablo. Y luego el Señor le dice, Pedro, guarda tu espada. No es así, Pedro. El que espada mata, espada muere. Otra vez autorización de Dios para hacer justicia. Pero Cristo es el mayor ejemplo de no matarás, hermanos, porque Él jamás mató a nadie. Al contrario, protegió la imagen de Dios en el hombre y nos llamó a seguir sus pasos. Jesús es verdaderamente un agente de vida eterna para todo el que le sigue. Acuérdate que cuando inclusive Él está en la cruz siendo asesinado, les dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. No saben lo que hacen. No sabían ellos lo que hacían. Entonces Jesús es el mayor ejemplo, hermanos, de no matarás. Es el mandamiento en vida, no matar. Inclusive cuando recitamos Juan 3:16, fíjese cómo es, y 17, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego nos lo corrobora con el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Entonces Cristo es no matarás, porque Él en lugar de tomar justicia de una manera, hermanos, nos da vida y nos da misericordia. ¿En qué otra manera encontramos a Cristo en este mandamiento? Cristo, hermanos, intensifica el mandamiento, o sea, lo hace realmente, hermanos, ver y notar y entender de la manera que se debe. Jesús no solo nos dice que el mandamiento, ¿verdad?, es no matarás, como está escrito. Jesús intensifica el mandamiento y lo lleva a ser mucho más solemne que nada más por fuera, sino que Él lo profundiza internamente. Ya lo leímos, oíste que fue dicho en los antiguos, no matarás, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de juicio. Recuerden que el Señor vino a transformar nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Él vino a apelar a lo que es, hermanos, la actitud y no nada más la acción. Anteriormente tenías que, para poder ser culpable, te tenían que agarrar con las manos en la masa y eras culpable de pecado y de juicio. Pero el Señor Jesús vino a enseñarnos que no era así, que en realidad ya somos culpables de pecado cuando en nuestro interior deseamos el asesinato, cuando en nuestro interior deseamos, ¿verdad?, o adulteramos, cuando en nuestro interior ya la intención, hermanos, es el orgullo, ya cuando la intención de nosotros es el engaño, ya ahí ya hay pecado, no porque no lo hayamos hecho externamente. Entonces, Cristo intensifica, ¿verdad?, hace más grande este mandamiento. Ahora, Cristo, hermanos, derrota y es la fuente, ¿verdad? Perdón, Cristo derrota la fuente y el poder del pecado. ¿Cuál era el poder del pecado? La muerte. Aquel que pecare ese morirá. Si la muerte no existiera, entonces el pecado no tuviera poder. Pero como la muerte entró, ¿verdad?, por medio de un hombre y de una mujer que desobedecieron, entonces la muerte, hermanos, tiene poder. Pero el Señor venció ese poder. Aunque el mandamiento es bueno y santo, no matarás, ¿verdad? Nosotros no lo somos, hermanos. En pocas palabras, la ley nos dice lo que debemos de hacer.
Hermanos, todos sabemos que no debemos de matar. Sí, todos sabemos que no debemos matar. Pero la ley no nos da el poder para cumplir este mandamiento. Nos dice qué hacer, pero no nos da el poder para hacerlo. En cambio, hermanos, Cristo nos da el poder que necesitamos para poder obedecer lo que la ley dice. Sin Cristo yo no podía perdonar. Me era imposible. No es humano perdonar, hermanos. No es humano perdonar. O sea, el perdonar no nace de nosotros. De nosotros nace la venganza. De nosotros nace el deseo, ¿verdad?, de hacer justicia por nuestras manos. Entonces, aunque Dios me dice, la ley me dice, no matarás, no tengo el poder para cumplir esto. Pero cuando Cristo viene, hermanos, y se deja asesinar, y perdona nuestros pecados, entonces ahora Él nos da el poder para cumplir el mandamiento. Perdona, ¿por qué, Señor? ¿Por qué tengo que perdonar? Porque yo te he perdonado. Y entonces el poder del Espíritu y lo que Cristo hizo, hermanos, entonces viene a nosotros. Jesús no nada más es un ejemplo y Jesús no nada más intensificó el mandamiento. En realidad el Señor hizo mucho más, hermanos, que eso. Jesús nos redimió, o sea, nos quitó, hermanos, la carga para vivir una vida nueva, para vivir una vida en santidad mediante el Espíritu. Dice 1 Juan 3:8, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito. ¿Con cuál propósito vino Cristo? Uno de ellos, destruir las obras del diablo. ¿Qué es obra del diablo? El pecado y la muerte. El pecado y la muerte es obra del diablo. Jesús vino y destruyó la muerte y el pecado. Ahora por eso podemos nosotros cumplir, ¿verdad?, el mandamiento. ¿Cómo más se nos revela Cristo en este mandamiento, hermanos? Cristo lleva el mandamiento a cumplir su propósito final. ¿Cuál es el propósito final de este mandamiento? Pues no es nada más la ley, hermanos, de decir, no maten y sean buenos. Ese no es el fin. En realidad, Pablo dijo que el propósito de la ley es llevarnos a Cristo. Vamos a leerlo, aquí está, ¿verdad?, en su hojita, y luego continuamos con la última. A mero abajo de esta hojita. Es Gálatas 3, 23 al 25. Dice Pablo, antes de que se nos abriera el camino de la fe. ¿Quién dijo ser el camino? Cristo. Yo soy el camino. Antes de que se nos abriera el camino de la fe, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, era como una nani la ley. ¿Sí? Era una nani para nosotros. Nos decía, no, eso está mal. No te vayas por ahí. Te va a pasar esto si haces lo otro. Eso era la ley para nosotros, como una nana, ¿verdad?, protectora, por así decirlo, dice Pablo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Vamos a la última hoja. Continuamos con Gálatas. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que Cristo vino. La ley nos protegió hasta que se nos declarara justos ante los ojos de Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ¿quién es ese camino? Cristo. Ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. ¿Por qué? Porque en Cristo el cumplimiento de la ley es total. Cristo no asesinó. Por eso, hermanos, aunque tú ya hayas cometido asesinato físicamente y aunque tú ya hayas cometido asesinato en tu mente, Cristo sí cumplió el mandamiento de no matarás. Entonces, cuando tú te entregas a Cristo, el cumplimiento que Él ya tuvo en la ley, se te es dado a ti, por fe, por gracia. Y entonces ahora tú y yo podemos cumplir este y todos los mandamientos, ¿verdad? Este y todos los mandamientos. Ahorita porque estamos viendo a este, ¿verdad? Pero claro, en Cristo, hermanos, podemos honrar al Padre, en Cristo podemos honrar el nombre de Dios, en Cristo podemos ser exclusivos, ¿verdad?, y no tener dioses ajenos, en Cristo podemos no codiciar, no adulterar, no hurtar, o sea, en Cristo nos da el poder y la autoridad, hermanos, para poder hacer esto. Cuando Cristo nos redime, y acuérdense que redimir quiere decir volver a comprar, volver a hacer, ¿verdad?, empezar de nuevo. Cuando Cristo nos redimió, hermano, nos hizo morir junto con Él, para no estar sujetos a la ley. Es cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente. Y el Señor Jesús dice, hey, es necesario, ¿verdad?, morir, nacer de nuevo, le dijo a Nicodemo. Ahí es donde nosotros tenemos que entender, hermanos, que debemos morir como Jesús voluntariamente murió
Así nosotros debemos de morir, y cuando digo morir me refiero a nuestra manera de pensar, de actuar, ¿verdad? De nuestra manera de hablar, de nuestra manera a nuestro yo, ¿verdad? Debemos de morir a nuestro yo, a nuestro viejo hombre, para ser resucitados en Cristo. Para que de esta manera, hermanos, ¿verdad? Entonces ya no estemos sujetos a la ley, porque ahora estamos en la nueva criatura que es Cristo. Dice Romanos 7:6, pero ahora fuimos liberados de la ley. Note, ¿de la ley en cuanto a qué? A la condenación. No que hemos sido liberados de que ya no tenemos que cumplir la ley o seguirla, sino, ahí va otra vez. Pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella. Y ya no estamos presos de su poder. ¿Cuál era el poder de la ley? El castigo, la condenación. Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo. Hermanos, si hubiéramos seguido bajo el antiguo modo, yo les aseguro que ninguno de nosotros estaríamos vivos. Todos estuviéramos muertos, apedreados bajo montones de piedra. ¿Cuántos no hemos violado muchos de los mandamientos de Dios? Ya estuviéramos bien muertitos. Entonces, gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, hermanos, ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley. La letra, no matarás. Sino que ahora mediante uno nuevo, que es Cristo, hermanos, podemos vivir en el Espíritu. Y aquí entonces entendemos el propósito de la ley, era llevarnos a Cristo. Era llevarnos, ¿verdad? No matarás, ¿por qué? Porque yo soy la vida, yo soy la imagen de Dios. No matarás, ¿por qué? Porque yo ofrezco vida, yo ofrezco perdón. Y el matar lo que ofrece es justicia y castigo. Pero Dios da vida y vida en abundancia. Entonces, la ley nos va apuntando, ¿verdad?, hacia el Señor Jesucristo. La ley nos condenó justamente, hermanos, para que nuestra miserable situación, en esa miserable situación, corriéramos hacia los brazos de nuestro Salvador. Ese siempre fue el propósito de Dios para el sexto mandamiento. O sea, es decir, cuando yo me quito el cinto y se lo enseño a mis hijos, ¿cuál es la intención yo de quitarme el cinto? La intención es castigar y dar dolor a mis hijos. ¿Esa es la intención? Ok, la intención es de que ellos, hermanos, se alineen y obedezcan. Esa es, ¿verdad?, la intención de la ley. Que al ver la ley y al advertirnos lo que iba a suceder y lo que Dios quisiera, entonces quisiéramos andar en el camino de la justicia. No podíamos hasta que Cristo vino, cumplió la ley, nos enseñó sus propósitos. Entonces ya no andamos nada más, no matarás, no agarres el nombre de Dios en vano, no robes, no codicies. No, sino que ahora desde nuestro interior nace, hermanos, el agradar a Dios y no violar, ¿verdad?, estos mandamientos. Cristo fue asesinado para salvar a los asesinos, fíjate bien. El que da vida, hermanos, fue asesinado para salvar a los que quitan la vida. Esta ley, no matarás, nos ayuda a entender no solo la necesidad que tenemos de un Salvador, necesidad, necesitamos, no que quieras, necesitas. Todo el mundo, dice Romanos, por cuanto todos pecaron, todos están separados de la gloria de Dios. Todo ser humano necesita, y nuestras santas abuelitas también, ¿verdad? Que a lo mejor no eran tan santas, ¿sí? Pero así las tenemos, ¿verdad? Amados, según la ley, todo asesino debe morir maldecido por Dios. Todo asesino debe recibir la pena de muerte. Si es que los asesinos hemos de encontrar un Salvador, hermanos, nuestro Salvador debe tomar nuestro lugar de asesinos frente a la ley de Dios y morir siendo maldecido por Dios. Este es precisamente el mensaje del Evangelio. ¿Cuál? Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelgue de un madero. Note, Él cargó los pecados, no que Él pecó. Él se dejó maldecir para que nosotros no recibiéramos esa maldición. El Salvador se dejó asesinar para que los asesinos no recibieran su castigo. Jesucristo, el Hijo de Dios, fue asesinado para salvar a los asesinos, entre los cuales estábamos, ¿quién? Mi vecino y usted, yo no. Entre los cuales estábamos tú y yo, porque acuérdate, todo el que se enoja contra su hermano, el tal es culpable de juicio.
Levante la mano, ¿quién no se ha enojado contra su hermano, hermana, padre, madre, vecinos? Bueno, ustedes no son asesinos, pero son mentirosos también, quebran la ley. Somos culpables. Si quiebras una, te haces culpable de todo. Amados, el Señor, ¿verdad?, fue asesinado para salvar a los asesinos, entre los cuales estábamos tú y yo. Jamás menospreciemos cuán grande salvación nos ha sido dada. En 2 Corintios, Pablo nos escribe, ¿verdad?, y con esto terminamos, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Entonces, es muy evidente, hermanos, este mandamiento, ¿verdad?, que habla de justicia, que habla de muerte, que habla de castigo, es Cristo mismo, ¿verdad? Una pregunta, pastor. A mí cuando un niño se da cuenta que yo fui veterano de lo primero que me preguntan, no me preguntan si maté a alguien, me preguntan, ¿cuántos mató usted? Y era como me siento, como me sentía, porque ahora ya no me siento. Nosotros estamos protegidos porque estamos haciendo la función que nos autoriza la ley, ¿verdad?, por el servicio militar, defendiendo. Al menos ese es mi pensamiento, porque si no estoy en un grave problema. Sí, o sea, es decir, policías, fuerzas del orden, ejércitos, tienen regulado, porque inclusive hay leyes de guerra, ¿verdad? No puedes asesinar, aunque estés en una guerra no puedes matar nomás porque sí, hay leyes. La ley de Genoveva. Exactamente, entonces yo tengo, por ejemplo, yo he escuchado, ¿verdad?, por ejemplo, predicaciones o enseñanza donde dicen, un cristiano no puede ser policía o soldado. ¿Por qué? Porque violaría, ¿verdad?, y varios mandamientos, ¿verdad? Pero en realidad, hermanos, el Señor, vuelvo a decir, todo el Señor lo regula, inclusive la muerte, la autoridad de matar, inclusive la regula. Entonces aquí nosotros tenemos que entender que precisamente, ¿verdad?, el Señor pone un orden y pone un diseño y pone, ¿verdad?, reglas, leyes, normas, que al seguirlas no violamos sus mandamientos, ¿sí? Entonces, inclusive si los violáramos y los hubiéramos hecho, en este caso que hubiéramos enseñado a alguien con alevosía, meditación y ventaja, si estamos arrepentidos, si entendemos que nuestro pecado nos lleva a la muerte y clamamos al Salvador, ese Salvador ya cumplió la ley y por eso Él tiene las llaves, ¿verdad?, del Hades y de la muerte y es poderoso para rescatarnos. Entonces, gracias a Dios por su palabra, hermanos, porque nos hace entender mejor, ¿verdad? Y nos hace dejarlo ver a Él, que eso es lo importante al final de cuentas. Que acuérdense que no es nada más ver la letra de la ley. Ah, sí, no matarás. Ah, sí, no robarás. Ah, sí, no. Sino, ¿qué está atrás de eso? ¿Por qué el Señor nos pide y cómo es que nosotros podemos cumplir? ¿Qué beneficios y qué gloria le traen al Señor? Y de esa manera, pues entonces sentirnos, ¿verdad?, realmente no fuera de Él. Aquí yo pienso, ¿verdad?, de este tema, porque me lo han hecho mucho, preguntas, decir, bueno, ¿y si yo mato en defensa propia? Esa pregunta es de ley, siempre me la hacen, ¿verdad? Entonces aquí uno dice, bueno, Dios siempre quiere preservar la vida de las personas, pero también Dios es un Dios justo. Entonces, tenemos que entender, hermanos, que el Señor, ¿verdad?, no quiere mártires no quiero que me entiendan bien, mártires de oquis. O sea, es decir, yo no voy a andar diciendo, mátenme por Cristo, mátenme, róbenme, mátenme, ¿me entienden? O sea, tampoco se trata, ¿verdad?, de dejarte matar para creer que eres más santo o algo así. El Señor, así como me dice no matarás, también me dice, ¿verdad?, que yo tengo que proteger a los míos, preservar la vida. Por ejemplo, más adelante he tenido un conflicto muy grande en enseñarles esta enseñanza, hermanos, porque no quiero que me malentiendan. Algún día, si veo que el Señor nos ha dado más madurez, se la voy a enseñar. Hay principios
bíblicos que son mayores que otros. Uno de ellos, varias veces en la Escritura vemos que por causa de no ser matados, ciertos personajes bíblicos echaron mentiras. Y pareciera que Dios no los castigó. Pero hay que ver, uno puede decir, es que tuvieron miedo, pero esa no es cuestión. Entonces, cada vez que tenga miedo, ¿puedo mentir? No. Uno de los principales mandamientos que el Señor tiene es la preservación de la vida. Cuando tú ves a un Abraham echando una media mentira, que es una media verdad, que es lo mismo, es una mentira completa. Sara, tú di que eres mi hermana, porque estos ingratos no tienen temor de Dios, y si dices que soy tu esposo, estos me van a querer asesinar para casarse contigo. Ok, Dios no le mandó a Abraham ni ir a Egipto en primer lugar, él fue por miedo, pero lo que buscaba Abraham era preservar su vida. Cuando el rey David, hermanos, lo quería asesinar el rey Saúl, entonces dice que David se fue a vivir al territorio de los filisteos, de los enemigos de Saúl. ¿Qué hizo David, hermanos? Se hacía el loco, literalmente. Dice que dejaba escurrir baba de él y se hacía el loquito. Lea usted Primera Reyes y lea Samuel. Y dice que David se hacía el loco, el tontito, para que los enemigos dijeran, no, hombre, aunque este es israelita, está chisqueado. ¿Qué trató David de hacer ahí? No era engañarlos y sacar un beneficio, sino preservar su vida. Durante la Segunda Guerra Mundial, hermanos, muchos cristianos escondieron a judíos. Y cuando venían los alemanes preguntando, ¿hay judíos aquí? Ellos decían, no hay. No lo hacían por gusto, ni por querer mentir, sino para preservar la vida. Ahora, yo no quiero que usted salga de aquí diciendo, el pastor Caleb me dijo que cuando me parara el policía, por mi culpa, para no pagar $1,000 de multa, entonces yo podía mentir. Por eso dije, si Dios nos muestra madurez, hermanos, veremos una clase completa de eso. Lo que yo le quiero decir es que bajo ciertas circunstancias, Dios permite, no que ordena, ni que esté contento, ni que es su voluntad. Dios permite para preservar y para guardar un mandamiento mayor, permite que otro mandamiento menor sea quebrantado por una situación que amerite, y en particular, y no de la vida diaria y para conveniencia propia. ¿Sí? Exactamente, dice que el Señor desmenuza los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, ¿verdad? Es como decir, si nos vamos nosotros queriendo predicar el Evangelio a un país árabe y musulmán, llevando Biblias, y nos preguntan ahí los de aduana, ¿qué llevas ahí? ¿Llevas acaso Biblias? Yo no le voy a decir, sí llevo Biblias y vengo a predicar, ¿verdad? No, mi intención es ayudar a la gente, vengo a conocer el país, ves la verdad, vas a ir a conocer el país, pero lo que yo les quiero decir aquí, hermanos, es que y vamos a ver ese mandamiento, no mentir es no mentir, es como esto, no matar, no vas a matar. ¿No es de ahí donde salió la cotización mentiras piadosas? La inventamos, pero no existen. Inventamos el término mentirillas blancas o mentiritas buenas, pero no existe. Inventamos ese término. Desde el principio Satanás, ¿verdad?, lo hizo. Pero hermanos, aquí, ¿verdad?, la intención es entender los principios, los preceptos, los propósitos de Dios para cada cosa, ¿verdad? Y entender que Cristo Jesús cumple perfectamente toda la ley y que lo podemos encontrar a Él en la ley. La ley refleja el carácter de Dios, como es Él, su naturaleza, y podemos ver a Cristo, hermanos, impreso, ¿verdad?, dentro de Él. Vamos a orar. Cuando dice el Señor, ¿verdad?, aquel que guarda mis mandamientos, aquel es mi discípulo, ¿verdad? Entonces, Señor, gracias por tu palabra, Señor, gracias porque tú en ella te revelas, nos dejas verte, podemos conocerte y conocer tu carácter,
conocer tu justicia, Señor, ver cómo es tu voluntad, tus pensamientos, cómo tú procedes. No podemos conocerte totalmente, Señor, porque tú eres santo, 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 y tú nos dices en tu palabra que tus pensamientos son mucho más altos que los de nosotros, pero tú sí te dejas conocer conforme tú te revelaste en la palabra, Señor. Y todo lo que tú quieres que nosotros conozcamos de ti, aquí está, Señor. Y por medio de tu Espíritu Santo, Señor, podemos entenderlo cuando tú nos lo revelas. Gracias, Señor Jesús. Y ayúdanos a entender no nada más la letra de la ley, sino, Señor, los propósitos de la ley por medio de la gracia que eres tú, Jesús. Alabado seas, bendecimos tu nombre, el nombre de Jesús, el nombre de Yahshua, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios los bendice.